noches para todas, para todos. Bienvenidos a las personas que están en este momento conectadas por medio de Zoom y también a las personas que nos pueden ver a través de YouTube. Bienvenidos a esta sesión de socialización en el cual iniciaremos un ciclo de webinars para dar a conocer las recomendaciones basadas en la evidencia que surgen de una serie de documentos técnicos que desde la Dirección de Provisión de Servicios de la Secretaría Distrital de Salud se han dispuesto para favorecer la implementación de las RIAs en las instituciones de atención primarias. El webinar de hoy tendremos la socialización de dos importantes temáticas. El primero, el relacionado con el lineamiento para asesoría y suministro de anticonceptivos post-evento obstétrico en mujeres con alguna enfermedad crónica, así como la socialización del manual para asesoría en métodos de regulación de la fertilidad. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Para dar apertura, quisiera darle la palabra al doctor Ricardo Durán, supervisor del contrato y quien hace parte del equipo de referentes técnicos de la Dirección de Provisión de Servicios de la Secretaría Distrital de Salud. Doctor Ricardo, adelante, por favor. Bueno, una muy buenas noches para todas y para todos. Sean ustedes bienvenidos a la socialización de estos documentos por parte de nuestro señor secretario, el doctor Alejandro Gómez, nuestra subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, la doctora Eliana Hurtado, y nuestro director, el doctor Fernando Peña. Una calurosa bienvenida y un agradecimiento porque estén aquí con nosotros. Desde el año pasado, a finales del año pasado, la Secretaría Distrital de Salud, desde la Dirección de Provisión de Servicios, se elaboró y estamos ejecutando un contrato con el IETS con el fin de poder dar a conocer especialmente al talento humano de la salud en prestadores primarios y complementarios en Bogotá, una serie de lineamientos basados en evidencia científica para que de esta manera y a través de ellos se pueda mejorar la práctica clínica y que sea un motivo de consulta para todos ellos. Es así que vamos a hacer entrega en el mes de diciembre y va a estar incluido en nuestra página web 13 documentos técnicos, entre ellos 8 lineamientos, un manual, una estrategia y un protocolo, todos ellos, como les decía, para que sean para la consulta y favorecer, obviamente, las competencias del talento humano de la salud. Entonces, no siendo más y para que tengamos el tiempo suficiente para que nos demuestre el IETS los lineamientos que con la mejor evidencia se tiene para estos documentos, les agradezco nuevamente y bienvenidas, obviamente, todavía hay un espacio para que por parte de ustedes recojamos sus apreciaciones, sus sugerencias y sus recomendaciones. Muchas gracias y démosle inicio entonces a esta socialización. Muchas gracias, doctora Lorena. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Abrimos entonces el micrófono para las personas que van a hacer la presentación, que hacen parte del equipo técnico. Natalie, ¿me confirmas si inicias tú o inicia Aura? Adelante, Natalie, bienvenida y te escuchamos. Gracias, Lorena. Sí, acá presento. ¿Me confirman si ya se ve la presentación? Buenas noches. Perfecto, adelante, por favor. Bueno, como Lorena lo mencionaba, yo soy Natalia Espina, hago parte del grupo desarrollador de lineamientos para asesoría y suministro de anticoncepción post-evento obstétrico, anticoncepción en mujeres con enfermedad crónica. Estos lineamientos tienen como objetivo establecer acciones específicas para orientar la asesoría y suministro de anticoncepción post-evento obstétrico y anticoncepción en personas en edad fértil con condiciones crónicas y o especiales. Como objetivos específicos, tenemos identificar los métodos anticonceptivos más efectivos y seguros para personas en post-evento obstétrico y o personas con condiciones crónicas o especiales que tienen deseo de anticoncepción. Describir los criterios médicos de elegibilidad para los métodos anticonceptivos en personas en post-evento obstétrico y o personas con condiciones crónicas o especiales que tienen deseo de anticoncepción y establecer lineamientos para la provisión efectiva y oportuna de los métodos anticonceptivos a personas en post-evento obstétrico, personas con condiciones crónicas y especiales. Dentro del alcance tenemos planteadas preguntas orientadoras
corresponden a ambos componentes, como lo mencionamos anteriormente, las tres primeras para el tema de anticoncepción de posevento obstétrico, siendo la primera cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos y seguros para usar en posevento obstétrico. La segunda, en relación a cuáles son los criterios médicos de elegibilidad en esta población. La tercera pregunta son cuáles son las orientaciones para la provisión efectiva y oportuna de métodos anticonceptivos en personas en posevento obstétrico que tienen deseo de anticoncepción. Y el segundo bloque es en relación a las personas que tienen alguna condición crónica y especial que tienen deseo de anticoncepción, siendo estas paralelas a las anteriormente presentadas. La cuarta en relación a métodos efectivos y seguros, la quinta en relación a los criterios médicos de elegibilidad y la sexta las orientaciones para la provisión efectiva y oportuna en este grupo de población. Como posevento obstétrico tenemos definido que incluye posparto, poscesárea, posmanejo médico o quirúrgico del aborto, posmanejo del embarazo ectópico, posinterrupción voluntaria del embarazo, posmanejo en la enfermedad trofoblástica gestacional y manejo en la muerte fetal in útero. En cuanto a las enfermedades crónicas y o condiciones especiales, tenemos condiciones cardiocerebrovasculares metabólicas, diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, hipercolesterolemia, antecedentes de evento cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, antecedentes de reemplazo valvular mecánico. Enfermedades autoinmunes, en las que se encuentra lupus eritematoso, síndrome antifosfolípido y enfermedad tromboembólica venosa, que se define como pacientes con diagnóstico activo en tratamiento con anticoagulación o con antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar sin factores de riesgo transitorios, trombosis no provocada y trombofilias con criterios clínicos o con confirmación genética molecular. Enfermedades neoplásicas, tanto sólidas como hematológicas, epilepsia en trastornos convulsivos, población adolescente en evento obstétrico, tipo interrupción voluntaria del embarazo. Este era el alcance que se planteó inicialmente. Y para responder las preguntas anteriormente mencionadas, también definimos a quién va dirigido como parte del alcance, en el cual el ámbito de aplicación está constituido para ser aplicado en instituciones prestadoras de servicio de salud IPS del componente primario y complementario de la ciudad de Bogotá, incluyendo intervenciones individuales y colectivas de salud en modalidad intramural y extramural. Los usuarios, este alineamiento se presentará dirigido para talento humano en salud que realiza asesoría y suministro de métodos de anticoncepción, especialistas médicos que brindan atención a población con enfermedades crónicas, empresas administradoras de planes de beneficios y prestadores de servicios de salud públicos y privados. Este lineamiento no abordará el manejo de eventos adversos por el uso de métodos anticonceptivos. Ahora sí, en cuanto a la metodología, pues surtimos los siguientes pasos. De manera general, un planteamiento de preguntas orientadoras, que fueron las que mencioné anteriormente, el panel de expertos, donde se validaron esas preguntas orientadoras y se hicieron los ajustes y todos los aportes se recogieron allí para ajustar ese alcance. La búsqueda de síntesis de la evidencia. Posterior a la búsqueda y síntesis, se hizo un panel de expertos donde se definieron las recomendaciones, en este caso los lineamientos que hace parte pues, del contenido del documento, y ya finalmente pues, la construcción del documento. Dentro de la metodología, como lo mencionaba anteriormente, empezamos con la definición de alcance, la búsqueda de literatura, pues hizo con base en las preguntas orientadoras, eso surte unos pasos en cuanto a tamización, selección y evaluación de riesgo de sesgos, y se incluyen progresivamente literatura de acuerdo a las necesidades que tengamos para responder las preguntas orientadoras. Estas pueden ser guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas de literatura o estudios primarios en el caso que se requiera. Posteriormente a esa búsqueda y selección se hace la extracción y síntesis, donde se plantean las recomendaciones, se extrae la información necesaria de las guías, por ejemplo, que se tuvieron en cuenta, y se evalúa o se reporta la evaluación de certeza de las recomendaciones que cumplieron con estas, por ejemplo, en las que se participa. La elaboración de los lineamientos preliminares con base en la información extraída se hace por preguntas, como lo vamos a ver en un momento, y surte un proceso de contextualización de la evidencia como parte también de la revisión con referentes de secretaría y los expertos que nos acompañaron clínicos. Finalmente, luego de tener esos lineamientos preliminares, pasamos a consenso formal con actores, en el cual se presentaron lineamiento por lineamiento,
se recogieron todos los ajustes, observaciones, sugerencias, y una vez se acordaban los lineamientos, se procedía a votar hasta alcanzar un consenso para cada uno de los lineamientos. Por lo cual, entonces, esto ya este paso fue surtido y como último paso, pues está la elaboración de los entregables finales, que es la inclusión de los lineamientos en el documento. Como estructura general del documento de los lineamientos, hay dos grandes secciones. La primera sección es la sección de post-evento obstétrico, donde se va presentando de acuerdo a las preguntas orientadoras que vimos, los lineamientos en cuanto a efectividad y seguridad, criterios médicos de elegibilidad, orientaciones para la provisión efectiva y oportuna. Y como segunda sección, en las condiciones clínicas especiales, similar, se presentan estos tres subcapítulos para los cuales se van presentando por condiciones y en el caso de posevento obstétrico se presenta por tipo de posevento obstétrico. Entonces ustedes van a encontrar que para efectividad y seguridad dentro de ese capítulo va a haber un título que habla de posparto, poscesárea, posaborto, posenfermedad trofoblástica. Entonces ahí se van desglosando cada uno de los tipos de eventos y los lineamientos. Y así con condiciones clínicas especiales, donde para efectividad y seguridad van a encontrar por patologías las consideraciones para cada una de ellas. Y finalmente hay una parte de consideraciones para subgrupos de población que hace relación a los grupos que se respondió con esta evidencia y que tienen alguna consideración específica en cuanto a poblaciones de enfoque diferencial o algunos subgrupos de población vulnerable que se definen en el alcance. Perdón. Y estas consideraciones de subgrupo poblacional y todo alineamiento transversalmente también hay un vínculo claro y que se encuentra explícito en el documento con el Manual para Asesoría y Métodos de Regulación de la Fecundidad, que también ha sido elaborado por Secretaría Estatal de Salud e IEDS y que es el siguiente documento que vamos a presentar. Entonces va en relación a estos productos. De acuerdo a lo que acabamos de ver, la sección de posevento obstétrico, la primera parte de efectividad y seguridad, a modo de ejemplo, tenemos los lineamientos, como les mencionaba, y un subtítulo donde se indica qué tipo de posevento es, por ejemplo, en este caso, posparto, poscesárea, y los lineamientos pueden estar descritos de la siguiente manera. Es importante que los lineamientos relacionados a la información de efectividad y seguridad se revisen en conjunto con lo descrito en los apartados de criterios médicos de elegibilidad y orientaciones para la provisión efectiva y oportuna, dado que hay información relevante complementaria que es esencial para indicar el uso correcto de los diferentes métodos. Y luego de esta aclaración ya empezamos con el contenido formalmente de lineamientos, que es informa a la persona sobre la eficacia de los siguientes métodos disponibles, puede resaltar los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, inyectables de progestageno solo, dispositivos intrauterino de cobre, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, implante de progestageno solo. En complemento con esto, se expone la tabla 1 para hacer este asesoramiento con la información del uso correcto y del uso típico y uso perfecto de los diferentes tipos de anticonceptivos y resaltando los que están en negrilla, que fue los que acabamos de mencionar. El siguiente lineamiento, como ejemplo, sería, aunque no se requiere la anticoncepción los primeros 21 días después del nacimiento, indique que la mayoría de los métodos son seguros para ser iniciados inmediatamente después del posparto poscesárea, con excepción de la anticoncepción hormonal combinada. Aquí entonces van a encontrar también algunos subtítulos que van mencionando los tipos de anticonceptivos y las consideraciones específicas para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para anticonceptivos hormonales combinados, se refiere que es importante que se informe que la evidencia es limitada con relación al efecto de anticonceptivos hormonales combinados en lactancia, aunque se menciona con frecuencia que se produce disminución en la producción de leche por la interacción del estrógeno con niveles de prolactina. La evidencia disponible hasta el momento no reporta efectos adversos sobre el rendimiento de la lactancia ni sobre el crecimiento y desarrollo del lactante. En el caso de anticonceptivos de solo progestágeno, dice informe que la evidencia disponible con relación al efecto de anticonceptivos con progestágeno solo, implante o inyectable o píldora de progestágeno solo o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no reporta efectos adversos sobre la lactancia ni sobre el crecimiento y desarrollo del lactante. Y así van a encontrar los siguientes tipos de posevento para en cuanto a efectividad y seguridad. En el caso de sección de criterios médicos de elegibilidad, tenemos que estos criterios se representarán mediante un código de color que se indica y que hace referencia a los criterios de UCMEC,
con base en los cuales pues elaboramos esta sección de los lineamientos. Entonces para categoría 1, que significa que esta condición determinada para la cual no hay restricción para el uso del método, dice que considere el uso de este método como primera elección. Entonces, teniendo en cuenta este significado de la categoría 1, en el documento van a encontrar escrito de la siguiente manera los lineamientos que corresponden a esa categoría, que es considere el uso de intervención en poblaciones con determinadas características. Entonces ya ahorita vamos a ver como el ejemplo a lo que hacemos referencia aquí. Entonces, como lo mencionaba en la columna 2, van a encontrar a lo que hace referencia cada una de las categorías, y en la tercera columna van a encontrar cómo lo van a encontrar redactado en el documento. Una vez presentamos estos códigos de colores, mencionamos que de todas maneras debe tener en cuenta que pueden existir varias condiciones antecedentes clínicos que limiten el uso de los anticonceptivos, y en este caso se debe priorizar la restricción más estricta, es decir, aquella que potencialmente implique mayor riesgo en la salud. Entonces, como les mencionaba, acá van a ver, por ejemplo, los códigos de colores para anticonceptivos hormonales combinados. Los verdes serían el criterio 1, que dice: considera el uso de anticonceptivos hormonales combinados en tales características: mujeres lactantes en posparto mayor o igual a 6 meses, mujeres no lactantes en posparto mayor o igual a 6 semanas. En el caso que el criterio 2, que ya es un poco más restringido, dice: en el caso que no sea factible la elección de un anticonceptivo sin restricción, podría considerar el uso de anticonceptivos hormonales combinados en las siguientes condiciones: mujeres en posparto mayor o igual a 6 semanas, a menos de 6 meses con lactancia materna exclusiva, mujeres no lactantes en posparto entre 3 a menos de 6 semanas sin otros factores de riesgo. Y así sucesivamente va a ir yendo más restringido. Entonces el siguiente es más restringido que el anterior, y entonces nos menciona así que si no es factible la elección de un método sin restricción o que generalmente supere los riesgos teóricos probados categoría 1 o 2, o sea las dos anteriores, y aún así considera el uso de anticonceptivos hormonales combinados, remite a un especialista en las siguientes condiciones. Entonces, en posparto en mujeres no lactantes de 0 a menos de 3 semanas sin otros factores de riesgo, posparto en mujeres no lactantes de 3 a menos de 6 semanas con otros factores de riesgo de TEP. Y acá, pues, al final de las tablas también mencionamos las notas aclaratorias, que en este caso sería los factores de tromboembolismo, que son inmovilidad, transfusión en el momento del parto, índice de masa corporal mayor a 30, hemorragia posparto, poscesárea, preeclampsia, tabaquismo. Y finalmente el más restringido, que es la categoría 4, es no usar anticonceptivos orales combinados en las siguientes condiciones: mujeres lactantes en posparto entre 0 a menos 6 semanas, mujeres no lactantes en posparto entre 0 y menos 3 semanas con otros factores de riesgo de TEP, y el uso de anticonceptivos hormonales combinados representa un riesgo inaceptable para la salud en las anteriores condiciones, o sea, como las notas de alarma para estos casos. De similar manera van a encontrar cada tipo de anticonceptivo, como lo mencioné anteriormente, con el código de color que corresponde a los tipos de anticonceptivo y las características clínicas de determinadas pacientes, o algunos lineamientos, como lo ven anteriormente, que hacen, que complementan lo que acabamos de mencionar. La sección de posevento obstétrico, en cuanto a orientaciones para la provisión efectiva y oportuna. A modo de ejemplo, en este caso colocamos el de posaborto. Decimos que tenga en cuenta que cualquier método puede iniciarse de manera segura e inmediatamente después de un aborto sin complicaciones. Debe contarse con acceso a los diferentes métodos anticonceptivos elegibles. Resalta la importancia de iniciar un método anticonceptivo eficaz lo antes posible, dado que la ovulación puede reanudarse pronto, e incentive a iniciar la anticoncepción inmediatamente después del aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico. Advierta a las personas que la presencia de sangrado escaso o ausencia de este puede ser signo de aborto fallido. En ese caso debe buscar atención médica urgente. Tenga presente, cuando se oriente la elección del método, que la anticoncepción intrauterina y el implante de progestageno solo son bien aceptados por las personas. En caso de pérdida gestacional recurrente se debe investigar la causa, pero no debe implicar atraso en la provisión del método anticonceptivo. Resalte las ventajas de usar métodos hormonales y de barrera. Céntrese en la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de ITS. Revise las orientaciones brindadas para el asesoramiento en el manual para asesoría de métodos de regulación de fecundidad. En cuanto a anticonceptivos hormonales combinados, mencionamos: no se requiere abstinencia o anticoncepción adicional si se inicia el uso de anticonceptivos hormonales combinados antes de los primeros 5 días después del aborto. Si se inicia a los 5 días o más, se requiere abstinencia o anticoncepción adicional durante 7 días. Para el uso de anticonceptivos orales combinados que contienen estradiol es necesario tener precauciones adicionales y se inician después del día 1.
Anticoncepción de progestágeno solo. No se requiere abstinencia o anticoncepción adicional si se inicia el uso de píldora de progestágeno solo tradicional de Sobogestel antes de los primeros 5 días después del aborto. Si se inicia después de estos 5 días o posteriormente, se requiere abstinencia o anticoncepción adicional durante 2 días. No se requiere abstinencia o anticoncepción adicional si se inicia el uso de implante progestágeno solo inyectable antes de los primeros 5 días después del aborto. Si se inicia al 5.º día posteriormente, se requiere abstinencia o anticoncepción durante 7 días. El uso de implante progestágeno solo puede iniciarse al momento de utilización de mifepristona y el día de aborto quirúrgico. Verifique que está disponible para su provisión el mismo día del aborto. Considere ofrecer el uso de acetato de medroxyprogesterona de depósito en la misma cita de toma de la mifepristona. Advierta que puede aumentar ligeramente el riesgo de aborto fallido y si se usa en el momento de la administración de mifepristona, aunque en general dicho riesgo es bajo. Para la sección de condiciones crónicas y especiales, le voy a dar la palabra a Álvaro, que nos va a presentar esta sección. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Bueno, entonces para la sección de crónicas, de secciones de condiciones crónicas y especiales, vamos a mostrar los ejemplos de cómo se construyó el documento. Entonces, en la primera parte, ¿podemos continuar? La siguiente diapositiva, por favor, Natalie. Hacemos esta aclaración. Para la mayoría de estas condiciones, la efectividad de los métodos anticonceptivos se conserva y es similar al de la población general, sobre todo en lo que respecta a los métodos de barrera. No obstante, en las situaciones en las que la efectividad se podría ver reducida, se hace la aclaración. Recuerde siempre informar los riesgos de cada uno de los métodos anticonceptivos. Se recomienda el uso de doble protección para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual, lo cual se logra con el uso simultáneo de condones y otros métodos anticonceptivos. General, la estructura de estos lineamientos consiste en que se nombra la condición especial, en este caso traigo sobrepeso y obesidad, y se brinda una recomendación inicial. El diagnóstico de obesidad y sobrepeso no contraindica el uso de anticonceptivos hormonales ni de barrera. Sin embargo, los riesgos teóricos y probados de usar métodos anticonceptivos hormonales combinados en las mujeres con índice de masa corporal mayor a 35 superan los beneficios. En caso de necesitar anticoncepción de emergencia, prefiere la T de cobre sobre las tabletas de levonorgestrel. A continuación, después de esta explicación, se brinda de acuerdo a cada categoría. Siguiente. Gracias. Entonces, en este caso se habla de los anticonceptivos de progestágenos en esta población y se resume la evidencia que se encontró. El uso de implantes de solo progestágeno, progesterona es efectivo y seguro en mujeres con sobrepeso y obesidad. No hay restricción para el uso de estos métodos de anticoncepción en las mujeres con estas condiciones. Las inyecciones de depósito de acetato de medroxiprogesterona es efectiva en mujeres con sobrepeso. Sin embargo, la evidencia sobre seguridad en lo que respecta a resultados cardiovasculares no es concluyente. La obesidad por sí misma no restringe el uso de este método. Sin embargo, si la obesidad es uno de múltiples factores de riesgos para la enfermedad cardiovascular, con el uso de este método anticonceptivo, los riesgos teóricos o probados sobrepasan las ventajas y requieren del juicio clínico, dado que no está recomendada a menos que otros métodos más apropiados no estén disponibles o no sean aceptados. La píldora de solo progesterona es un método anticonceptivo efectivo y seguro para las mujeres con sobrepeso y obesidad. Para las mujeres sin factores de riesgo adicional no hay restricción para usar la píldora de solo progesterona, y en mujeres con otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular las ventajas del uso de este método anticonceptivo superan los riesgos. No existe evidencia que sugiera que el peso corporal afecte la efectividad de este método. Evidencia indirecta extraída de la población general indica que este método anticonceptivo no aumenta el riesgo de eventos trombóticos. Entonces, así se hace para cada una de las categorías de anticonceptivos hormonales para cada una de las condiciones especiales. A continuación, se presenta la siguiente sección que corresponde a los criterios de elegibilidad. Siguiente. Entonces, se tomaron los criterios de elegibilidad y se modificaron desde USMEC.
se determinan 4 clases. La primera, no hay riesgo para el uso de métodos anticonceptivos. En la segunda, los riesgos teóricos o comprobados no superan el beneficio. En la clase 3, los riesgos teóricos o comprobados superan el beneficio. Su utilización se considera un riesgo para la salud. En general, se resume esto de la siguiente manera. En general, las categorías 3 y 4 son restrictivas para el uso y las categorías 1 y 2 favorecen el uso del método. En esta misma sección se resume la información sobre los criterios de elegibilidad basados en la recolección de la evidencia. Y en las guías, y se da un código de color pues, verde oscuro para la categoría 1, donde podrían ser los primeros, 2 para los otros que podrían seguir en uso, y un color rojo para las categorías 3 y 4, en los cuales pues, no se debería utilizar ese método anticonceptivo por parte del personal de salud. En la siguiente sección se hace pues, orientaciones para la provisión efectiva y oportuna. Estas fueron tomadas del CDC, del USMEC. Siguiente. No. Por favor, siguiente. Entonces, generalmente las recomendaciones para el inicio no son diferentes. Se comienza en qué momento se podría utilizar este método anticonceptivo, si se requiere o no se requiere anticoncepción adicional para cada método y qué se requiere antes de cada uno de ellos. Realmente no se encontró evidencia que para estas condiciones de riesgo el inicio de los anticonceptivos debería ser diferente, por lo que esta tabla se tomó de la población general. Gracias. Gracias, Álvaro. Finalmente, para la sección de consideraciones para subgrupos de población, tenemos algunas consideraciones. En este ejemplo está para población transgénero, donde algunas se mencionan aspectos específicos que deben tener en cuenta como los siguientes. Considere que todos los métodos disponibles pueden usarse en personas transgénero, ya sea que estén recibiendo o hayan recibido testosterona. Tenga en cuenta las mismas contraindicaciones médicas de los diferentes métodos anticonceptivos dirigidos para las mujeres cisgénero. Para las personas que tienen terapia de reafirmación de género con testosterona, consideren extrapolar lo que se conoce por un lado sobre la terapia con testosterona y por el otro sobre los métodos anticonceptivos para considerar las posibles interacciones que podrían afectar a los pacientes. No usar la testosterona como método de anticoncepción. Si la persona prioriza el criterio de eficacia a la hora de elegir un método anticonceptivo, discuta con base en la misma información disponible sobre los métodos para las mujeres cisgénero y el efecto adicional que podría obtenerse con el uso de la testosterona. Si la persona prefiere evitar el sangrado, puede considerarse la administración continua de estrógenos. Algunas personas que reciben terapia con testosterona prefieren evitar el uso de estrógenos por temor a interacciones. Explique los posibles efectos para orientar la elección del método. Para el caso de otros subgrupos poblacionales, tenga en cuenta al orientar la selección del método anticonceptivo que, en el caso de las trabajadoras sexuales, que ellas valoran el uso del condón femenino por la discreción, la posibilidad de empoderarse de su uso y el impacto en la experiencia sexual. Que mejora el placer sexual, reduce la ansiedad relacionada con la rotura, permite el coito durante la menstruación, entre otros. En algunas culturas se consideran normales los cambios en la menstruación como efecto de anticonceptivos hormonales, por lo que tratan de evitarlos. Y las mujeres probablemente aprecian métodos discretos que estén bajo su control. En poblaciones que tengan limitado contacto con el sistema de salud o en los casos en los que se reconozca la existencia de barreras para el acceso a la atención sanitaria, por ejemplo, población usuaria de drogas inyectables, habitantes de calle con residencia en área rural, considerar los LAR como primera opción, si no existen contraindicaciones por alguna condición de salud. Haga uso de cualquier contacto que la persona tenga con el servicio de salud o en actividades de oferta de servicios extramurales para realizar la asesoría y ofrecer métodos de anticoncepción. Resalte las ventajas de usar métodos hormonales y de barrera. Céntrese en la prevención de embarazos no deseados y en la transmisión de ITS. Revise las orientaciones brindadas para el asesoramiento en el manual para asesoría de métodos de regulación de la fecundidad, elaborado por SDS como complemento al presente lineamiento, que incluye orientaciones para asesoría a grupos vulnerables de población, como migrantes, personas sin discapacidad, habitantes de calle, residentes en área rural, entre otros. Listo, pues les invitamos a revisar el contenido completo de todo el documento una vez pues, esté publicado. Como lo mencionamos, esto es un abrebocas a modo de mostrarles estructura y el tipo de lineamientos que van a encontrar. Es un documento extenso, entonces, pero esperamos que sea de utilidad para todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Natalie y Álvaro. Les pedimos que estemos atentos por si alguno de nuestros asistentes o quienes están haciendo la visualización por YouTube tienen alguna pregunta. Para esta, digamos, corto espacio de interacción, les queremos pedir que utilicemos bien sea el chat con digamos, el texto pido la palabra, o utilizando el menú de reacciones, levantar mano para poder hacer las preguntas que tengan en este momento. Los invitamos a que nos ayuden con un par de preguntas, si es de su interés, por favor. Unos minutos, demos unos cuantos segundos para poder conocer si hay preguntas. Mientras que se animan a preguntar, recuerdo, esta semana a las 6 de la tarde estaremos realizando todo el proceso del ciclo de webinars con 7 documentos técnicos que se han preparado, diferentes temáticas de interés para las instituciones primarias de atención en salud del distrito. De igual forma, el viernes 25 a las 8 de la mañana estaremos realizando el lanzamiento de los 14 documentos técnicos que se elaboraron para la Dirección de Prestación de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud. Allí encontrarán o podrán conocer el micrositio donde están alojados los documentos, así como herramientas de divulgación adicionales a estos documentos técnicos que hemos venido desarrollando a lo largo de los diferentes webinars. Unos en la primera fase que se desarrollaron entre abril y marzo, y estos que estamos realizando en esta semana. Bueno, los sigo invitando a que por favor nos ayuden con alguna pregunta, si tienen para nuestros expositores, de pronto conocer un poco más en profundidad la metodología o algún aspecto de alineamiento técnico. Bueno, si no tenemos preguntas, bueno, podemos volver a hacer una ronda al final. Por ahora, entonces, damos la palabra a Aura, quien nos va a contar un poco el contenido y la evidencia que soporta el manual de fecundidad. Bienvenida, Aura. Gracias, Lorena. Buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Aura Gutiérrez, yo hago parte del equipo desarrollador para el manual para asesoría en métodos de regulación de la fecundidad. Como lo dijo Natalie, este manual va en línea con el lineamiento y el objetivo general de este manual es generar recomendaciones a los prestadores de servicios de salud para orientar el proceso de asesoría en métodos de regulación de la fecundidad con el fin de hacerlo de manera apropiada y efectiva, incorporando el enfoque poblacional diferencial de acuerdo con la mejor evidencia disponible. El alcance inicial de nuestra población objeto son personas en edad fértil, de acuerdo con los momentos de curso de vida, quienes desean o tienen intención de iniciar un método anticonceptivo y que reciben atención en prestadores de servicios de salud del componente primario y o complementario, incluyendo intervenciones individuales y colectivas de salud. Los subgrupos de interés. Este manual incluye aspectos relacionados con el enfoque diferencial y equidad de género. Se contemplan los siguientes enfoques diferenciales y subgrupos de población. Está identidad de género, mujeres y población perteneciente a los grupos LGBTIQ+, enfoque étnico, indígenas, gitanos o rom, racial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palenquero de San Basilio, negro mulato, afrodescendiente y afrocolombiano. Está población migrante, población con discapacidad, población habitante de calle, población con residencia en áreas urbanas, rurales, centros dispersos, población por el momento de curso de vida, infancia y adolescencia, con énfasis en menores de 14 años, juventud y adultez, población privada de la libertad, otros subgrupos de población con diferentes ocupaciones, actividades sexuales pagadas, religión, nivel de escolaridad, consumidores de sustancias psicoactivas, población en edad fértil con riesgos diferenciales por presencia de comorbilidades, gestantes con diabetes, enfermedad tiroidea, epilepsia, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, trombofilia, neoplasias e hipertensión arterial. Mujeres en puerperio, mujeres en posparto, posmanejo de embarazo ectópico, posmanejo de enfermedad trofoblástica gestacional y posmanejo de muerte fetal in útero. ¿A quién va dirigido este manual? En el ámbito asistencial, el manual está diseñado para ser aplicado en entidades administradoras de planes de beneficios y en prestadores de servicios de salud del componente primario y o complementario que realizan intervenciones individuales y colectivos de salud.
Los usuarios de ese manual presentan indicaciones que van dirigidas a las entidades administradoras de planes de beneficios y al talento humano de los prestadores de servicios de salud públicos y privados que promueven o realicen la asesoría en métodos de regulación de la fecundidad. ¿Qué no aborda este manual? Indicaciones para cada uno de los métodos de regulación en fecundidad o método anticonceptivo. La metodología pues es similar a la que nos describió Natalia anteriormente. Lo que se hace inicial en una primera fase es un planteamiento de preguntas orientadoras que se validan con los expertos y posterior a esto se hace una búsqueda y síntesis de la evidencia para después hacer una definición de recomendaciones y entrar a votaciones y poder hacer la construcción del documento que hoy les estamos presentando. En este manual se abordaron 6 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las recomendaciones que se deben seguir en el proceso de atención para la asesoría en métodos de regulación de la fecundidad desde un enfoque de derechos en el componente primario y complementario de prestación de servicios de salud dirigidas a las atenciones individuales y colectivas? Entonces, en la consulta de asesoría vamos a tener 4 tipos de personas que asistan a la consulta de asesoría. La primera es una persona que asiste por primera vez o que vuelve a la consulta habiendo definido previamente el método anticonceptivo a utilizar, y para este grupo de personas se recomienda verificar que hayan entendido toda la información dada sobre el método anticonceptivo, apoyar la decisión sobre el método que elija el usuario y, si tiene criterios de elegibilidad, discutir cómo usar el método y sus posibles efectos adversos. El segundo usuario es una persona que asiste a la consulta sin haber definido qué método anticonceptivo usar. Aquí se recomienda discutir los planes, indagar sobre qué es importante para el usuario y apoyar su decisión. Y si médicamente el método es elegible, explicar cómo usarlo y también sus posibles efectos adversos. El tercer usuario es una persona que asiste por primera vez o que vuelve a la consulta de asesoría sin problemas relacionados con el método anticonceptivo elegido, y en este grupo se debe proveer más suministros de acuerdo al método anticonceptivo elegido por la persona, dar una rutina de seguimiento y preguntar amigablemente cómo va con el uso del método. La cuarta persona es una persona que asiste por primera vez o vuelve a la consulta de asesoría con problemas relacionados con el método anticonceptivo que usa. Aquí se debe entender el problema, ayudar a resolverlo, sea por efectos adversos, por problemas usando el método, porque la pareja no coopera, u otro problema, y se explican otras alternativas que estén disponibles y que le acompañará durante el proceso de selección del método. Sin importar el tipo de usuario, para que una asesoría sea exitosa se deben seguir los siguientes pasos que van de acuerdo a los 5 principios de asesoría en calidad. El primer paso es establecer y mantener una buena relación con el usuario, teniendo en cuenta las siguientes estrategias. Primero, usar preguntas abiertas, garantizar la privacidad y confidencialidad, explicando cómo se va a utilizar la información personal del usuario, demostrando experiencia, confiabilidad y accesibilidad y empatía durante la consulta de asesoría. Se debe incentivar al usuario a hacer preguntas y compartir información, respetando sus decisiones, y como encargado de brindar la asesoría, siempre reflexiones sobre sus propios prejuicios y sobre cómo proporcionar una atención no coercitiva centrada en el usuario. En el paso número 2 se debe obtener el historial médico y social del usuario. Un historial médico, una historia completa para garantizar la elegibilidad de los métodos anticonceptivos más seguros y efectivos para el usuario. Entre ellos está todo la parte sociodemográfica, edad, sexo, etnia, zona de residencia, religión, nivel educativo, estado civil. Se debe tener en cuenta antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, antecedentes de infecciones, de enfermedades infecciosas, VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual, enfermedades crónicas relevantes como diabetes, epilepsia, hipertensión arterial, coagulopatías, cardiopatías, infarto agudo de miocardio. Se deben tener en cuenta alergias y antecedentes toxicológicos, el consumo de drogas, alcohol y o tabaco, en especial en usuarios que estén considerando la anticoncepción hormonal combinada. Antecedentes farmacológicos, uso de medicamentos anticoagulantes, anticonvulsivantes, alergias conocidas al látex o algún medicamento, y el uso de anticonceptivos por parte de la pareja. Se debe tener presente que la elaboración del historial médico no debe ser una barrera para que los condones estén disponibles en el entorno clínico. Es decir, una visita formal no debe ser un requisito previo para que un usuario obtenga condones. Se debe indagar sobre la intención de embarazo
o de plan de reproductiva, y si desea tener hijos, se debe indagar por el número de hijos deseados, el momento deseado, el periodo de tiempo entre cada hijo. Se debe indagar sobre las experiencias y preferencias anticonceptivas. Se dan algunas sugerencias en cuanto a preguntas, por ejemplo, qué método está utilizando actualmente, si corresponde o no, qué métodos ha utilizado en el pasado, si utilizó anticonceptivos en la última relación sexual, tiene un método específico que desea usar, si ha discutido las opciones de métodos con su pareja y si su pareja tiene alguna preferencia por el método que se usa. Se va a hacer una evaluación de la salud sexual en todas las consultas de asesoría y se va a implementar la estrategia de las 5P para poder indagar sobre la salud sexual. Entonces son parejas, prácticas, prevención del embarazo, protección contra las infecciones de transmisión sexual y el pasado o antecedentes de las infecciones de transmisión sexual. Se va a indagar sobre orientación y prácticas sexuales, su historial de infecciones de transmisión sexual, explorar tipos de actividad sexual del usuario, preguntar sobre prácticas sexuales, número y orientación sexual de las parejas del usuario y de sus parejas, e indagar sobre el uso de condón y situaciones que influyan en su uso. En este paso se debe tener en cuenta los criterios de la guía de la OMS establecida para evaluar si una mujer está o no en embarazo, y a continuación describimos los diferentes criterios que se deben tener en cuenta. Se deben tener en cuenta características sociales como el lugar de residencia, ocupación, con quienes vive el usuario, la pareja actual, consumo de alcohol, tabaco o drogas en el contexto social, indagar sobre la participación de la pareja en la toma de decisión sobre el método anticonceptivo y se debe indagar sobre la violencia de pareja. Damos algunas sugerencias para abordar el tema en este manual. En el paso número 3, hablamos de que la asesoría debe ser un ejercicio interactivo donde se eduque al usuario sobre los métodos anticonceptivos que pueda usar de manera segura y ayudar a explorar las barreras potenciales para su uso. Entonces, en este paso se debe informar a los usuarios sobre los métodos anticonceptivos que se pueden usar de manera segura. Se debe presentar la información de una manera gradual, es decir, presentando primero la información sobre los métodos más efectivos y luego sobre los métodos menos efectivos. La información debe adaptarse y presentarse para garantizar un enfoque centrado en el usuario sin omitir la presentación de los métodos independientemente de su disponibilidad en el servicio. Si el prestador de los servicios de salud no tiene disponibles todos los métodos en el sitio de realización de la consulta, es importante contar con procedimientos sólidos para derivar al servicio que los suministre con el fin de maximizar las oportunidades de acceso. Para usuarios con paridad satisfecha, la esterilización permanente femenina o masculina es una opción que se puede analizar y debe derivarse a consulta con el especialista que realiza el procedimiento. Se debe advertir a las mujeres y a los hombres que estos procedimientos no están destinados para ser reversibles y que hay otros métodos anticonceptivos reversibles altamente efectivos y que podrían ser una alternativa si no están seguros de no desear hijos en el futuro. El uso de material de apoyo, como herramientas audiovisuales, folletos, videos informativos, carteleras, antes o mientras la persona o el usuario espera la asesoría, puede facilitar la toma de decisiones que ayuden al usuario a identificar una variedad de métodos que podrían ser apropiados en función de sus características, y esto maximiza la utilidad del tiempo dedicado a este paso número 3. ¿Sobre quién tiene la culpa del asesinato? Se debe educar a los usuarios sobre los métodos. Se debe garantizar que ellos comprendan la efectividad del método, el uso correcto del método, los beneficios no anticonceptivos, por ejemplo, reducción del sangrado menstrual abundante, efectos secundarios y la protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Y la información basada en la evidencia debe ser presentada de manera clara, precisa, objetiva, sin juzgar, de fácil comprensión y retención, y debe ser adaptada al nivel educativo y cultural del usuario. Incluimos unas consideraciones especiales en los siguientes factores, que son etnia, discapacidad, nivel de escolaridad, factores socioconductuales, violencia de pareja y violencia sexual, y problemas de salud mental y uso de sustancias psicoactivas. En el paso número 4 se debe realizar una valoración o examen físico completo. La mayoría de los usuarios necesitan pocos o ningún examen o prueba de laboratorio. Y antes de comenzar a usar un método anticonceptivo, se sugiere ver el lineamiento para asesoría y suministro de anticoncepción post-evento obstétrico y anticoncepción en mujeres con enfermedad crónica.
Los aspectos que debe primero o siempre revisar durante el examen clínico incluyen la toma de presión arterial antes de iniciar el uso de anticonceptivos hormonales combinados, verificar que el usuario con intención de anticoncepción no se encuentra en estado de embarazo. Las pruebas de embarazo de rutina para todas las mujeres no son necesarias. Se debe interrogar por la fecha de última menstruación, vida sexual activa, uso de métodos de barrera y otros métodos anticonceptivos actuales. Se debe medir el peso y calcular el índice de masa corporal al inicio, ya que es útil para monitorear cualquier cambio y asesorar a las mujeres que podrían estar preocupadas por el cambio de peso. Los procedimientos y pruebas médicas innecesarias pueden crear barreras logísticas, emocionales o económicas para el acceso a anticonceptivos y no se recomienda de rutina para la elección del método anticonceptivo. Es importante tener en cuenta que para proporcionar una anticoncepción segura, los siguientes exámenes y pruebas no se ordenan de manera rutinaria, aunque podrían ser necesarios para el abordaje de otras condiciones de salud. Entonces están los exámenes pélvicos, a menos que se inserte un dispositivo intrauterino o se ajuste un diafragma. Está la citología cervical o prueba de titulación de ADN para VPH, examen clínico de senos, detección del virus de la inmunodeficiencia humana VIH, pruebas de laboratorio para niveles de lípidos, glucosa, enzimas hepáticas, hemoglobina o mutaciones trombogénicas, solicitud de frotis de flujo vaginal, citología, abstinencia, ultrasonido pélvico o transvaginal, pruebas de embarazo cualitativas, pruebas no treponémicas y para usuarios masculinos no es necesario realizar un examen físico para distribuir los condones. Hablamos de un diligenciamiento de consentimiento informado, que siempre debe diligenciarse el consentimiento para realizar cualquier procedimiento, incluida la esterilización, la inserción del DIU o implantes subdérmicos, y se debe hacer una explicación completa de la intervención a realizar con todos los riesgos y beneficios y documentando los riesgos asociados a cada método, como por ejemplo en el caso del DIU, una perforación uterina. El diligenciamiento de consentimiento informado en aquellos casos que los usuarios hayan recibido una asesoría de calidad, pero por condiciones culturales, religiosas y personales desistan de iniciar o dar continuidad al uso de un método de anticoncepción, se debe diligenciar el consentimiento informado. Para el paso número 5, se deben proporcionar instrucciones sobre el uso correcto y constante del método anticonceptivo, incentivando y acompañando al usuario para desarrollar un plan y hacer el respectivo seguimiento. Para esto, para garantizar el uso correcto y constante, damos unos consejos como evaluar y abordar los mitos y la información errónea sobre el uso de anticonceptivos, incentivar al usuario, anticipar las razones por las que podría no usar métodos elegidos de manera correcta o consistente, procurar la dispensación del método elegido en el mismo sitio de la consulta, contar con disponibilidad de pruebas rápidas de embarazo en el consultorio y minimizar también la cantidad de veces que el usuario tiene que regresar al servicio de salud. Los pasos, los 5 pasos antes mencionados aplican para todas las poblaciones y en algunas de las poblaciones diferenciales se recomienda lo siguiente. Para la población migrante, la asesoría debe orientarse hacia la prevención de embarazos no deseados y la garantía de entrega del medicamento en el sitio de la consulta, del método anticonceptivo en el sitio de la consulta y de métodos de barrera y del método elegido por el usuario. Se debe explorar junto al usuario posibles barreras para la continuación del método seleccionado y proponer posibilidades para superar esas barreras. Y así cada uno de los enfoques diferenciales para subgrupos de población de acuerdo a la raza, población en condición de discapacidad, población habitante de calle, población con residencias en áreas rurales y centros dispersos, para la población privada de la libertad, subgrupos de población con diferentes religiones y niveles de escolaridad y consumidores de sustancias psicoactivas. Para el siguiente grupo de población es importante que se realicen, y es por eso que vamos en línea con el lineamiento, para la población en edad fértil con riesgos diferenciales por presencia de comorbilidades, especialmente enfermedades crónicas, mujeres con diabetes, epilepsia, lupus, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, trombofilia y personas en posevento obstétrico, posaborto, posparto, posmanejo de embarazo ectópico, posmanejo de enfermedad trofoblástica gestacional y posmanejo de muerte fetal en útero. Para la población de adolescentes se debe tener en cuenta, además de estos 5 pasos, un paso número 6, y es importante crear en ellos un entorno favorable para incentivando que se sientan cómodos y se establezca una buena relación para la atención continuada.
Se deben preferir espacios donde los adolescentes sientan un entorno de privacidad, procurando tener áreas de espera separadas y salas con materiales educativos apropiados para la edad. El personal que realice la asesoría debe estar capacitado para ser sensible frente a las necesidades del adolescente con respecto al contacto y la comunicación, la interacción con los padres o tutores y los procedimientos que se realicen. En la visita inicial, los adolescentes deben ser informados de las características de la confidencialidad, incluidas las cuestiones relacionadas con notificación obligatoria cuando proceda, y en usuarios menores de 14 años que hayan comenzado su vida sexual penetrativa, se debe activar la ruta de violencia sexual, informar a las autoridades competentes previa asesoría completa e integral respecto a los métodos anticonceptivos y garantizar una previsión efectiva e inmediata de los mismos. El adolescente no debe estar necesariamente acompañado por su tutor o padre a partir de los 14 años. El paso número 7, también que aplica para adolescentes, no es necesario tener un antecedente de vida sexual activo para realizar la asesoría de anticoncepción. Una consulta inicial de salud reproductiva debe tener lugar entre los 13 y los 15 años de edad, y la anticoncepción de emergencia debe incluirse de manera rutinaria en las discusiones sobre anticoncepción, incluidas las alternativas de acceso a las mismas. Tanto la consulta inicial y la de seguimiento deben incluir una reevaluación continua de los mitos y creencias que puedan generar dudas y preocupaciones en comportamiento sexual, en las relaciones, las estrategias de prevención, las pruebas y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Hacemos unas sugerencias para el examen físico. Durante la consulta inicial con el adolescente y los padres o tutores, se les informa que la visita no suele requerir un examen pélvico interno, a menos que lo indiquen los síntomas. Antes de completar un examen físico, debe informar al adolescente sobre lo que se va a realizar durante el examen, identificar si hay preocupaciones y sobre el nivel de comodidad del adolescente. En cuanto al seguimiento, es importante evaluar la adherencia y la satisfacción del adolescente con el método anticonceptivo elegido, y una consulta presencial, una llamada telefónica o una comunicación electrónica le da la oportunidad de expresar si existen inquietudes o problemas. Para las personas transgénero y de género diverso, además de los 5 pasos que presentamos inicialmente, se debe tener en cuenta un paso número 6, donde se debe garantizar que la identidad de género y el sexo asignado al nacer se obtengan y documenten con dominios distintos y se reflejen con precisión en la historia clínica en un lugar visible para todo el personal de salud. En los formularios de admisión, eliminar los identificadores de género binarios y en su lugar preguntar por el género con multiplicidad de opciones. Preguntar a todos los usuarios sobre sus pronombres y nombres preferidos. Desarrollar un sistema para el seguimiento periódico del nombre y los pronombres del usuario, ya que la identidad de género de un usuario puede cambiar con el tiempo. Usar el nombre completo de un usuario, evitando el uso de pronombres. Pregunte al usuario qué palabras usan para partes específicas del cuerpo y refleje el lenguaje del usuario. Se deben preguntar sobre las partes del cuerpo involucradas en el contacto sexual en lugar de preguntar únicamente sobre el género de sus parejas. Evite hacer preguntas que no se encuentren relacionadas con la consulta en asesoría. En los entornos clínicos se deben ofrecer servicios de planificación familiar de forma rutinaria para garantizar que todos los usuarios interesados en acceder a la atención para la consulta de anticoncepción o previa a la concepción tengan la oportunidad de entablar conversaciones en las que disipen dudas y se obtenga información sobre factores médicos, sociales y psicológicos. La pregunta número 2 es: ¿cuáles son las recomendaciones que deben seguir los equipos interdisciplinarios diferentes a profesionales de enfermería, medicina general, medicina familiar o ginecología y obstetricia para la canalización efectiva de los usuarios hacia prestadores de servicios de salud del componente primario y complementario que realizan intervenciones en anticoncepción? Para una canalización efectiva a las intervenciones para la regulación de la fecundidad, se sugiere que los equipos interdisciplinarios primero interroguen sobre la intención reproductiva o sobre el uso de métodos anticonceptivos del usuario, sin importar el género ni la razón que motive la consulta. Segundo, los equipos interdisciplinarios deben estar capacitados para brindar una información inicial al usuario que incluya la disponibilidad y servicios en salud sexual y reproductiva. Ay, Dios, ¿qué era que le pasó a esa cosa de Blugo? Perdón. Ubicación y formas de acceso a los servicios para evitar barreras administrativas de acceso y que el usuario pierda el interés en la consulta.
Si es necesario, hacer la remisión directamente a la consulta de asesoría para la anticoncepción o a la consulta para la atención preconcepcional en caso de que la usuaria manifieste intención reproductiva. Se deben implementar las listas de verificación, capacitar a todos los profesionales de salud y personal administrativo sobre el proceso de atención integral en salud sexual y reproductiva y otras ayudas que permitan garantizar una canalización efectiva y la demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva. En la pregunta número 3 es cuáles son las recomendaciones para orientar el proceso de asesoría en métodos de regulación de la fecundidad con la participación de equipos interdisciplinarios diferentes a profesionales de enfermería, medicina general, medicina familiar o ginecología y obstetricia en el componente primario y complementario de los servicios de salud. Se recomienda que el trabajador de salud, trabajadores de farmacia, químico farmacéutico, auxiliar de enfermería y médicos de otras especialidades como por ejemplo medicina interna y medicina interna, endocrinología, interroguen sobre el interés del usuario en iniciar un método de anticoncepción sin importar el género ni la razón que motive la consulta. Y deben estar capacitados para brindar una información inicial al usuario que incluya, lo hablaba anteriormente, tanto la disponibilidad de servicios en salud sexual y reproductiva, ubicación y formas de acceso a estos servicios para evitar barreras administrativas innecesarias, si es necesario hacer la remisión directa y se debe orientar de manera clara y precisa la forma de acceder a estos servicios para evitar barreras. Para orientar la definición de los métodos de regulación con equipos interdisciplinarios, se debe tener en cuenta los diferentes perfiles profesionales. Acá hacemos una descripción muy breve de cada uno de los perfiles profesionales, tanto médico especialista, médico general, enfermero, auxiliar de enfermería, químico farmacéutico, auxiliar de farmacia y trabajador de salud, para después dar con esta tabla, que es la tabla 2 de asesoría de métodos anticonceptivos por diferentes profesiones, y cada una de las profesiones, sean enfermeros, médico general, médicos de otras especialidades y médicos especialistas en ginecología, obstetricia y urología, dar la asesoría tanto en métodos de barrera, métodos naturales, métodos anticonceptivos orales, métodos inyectables, inserción y remoción de implante, dispositivos intrauterinos y ya la esterilización quirúrgica. En la pregunta número 4 es cuáles son las recomendaciones para orientar el proceso de seguimiento posterior a la provisión efectiva de los métodos de regulación de la fecundidad desde un enfoque de derechos por parte de los profesionales de la salud en los prestadores de servicios de componente primario y complementario, incluyendo las atenciones individuales y colectivas. Para orientar el seguimiento posterior a la provisión efectiva de los métodos de regulación, se debe explicar al usuario la disponibilidad de acceso a consulta de seguimiento y documentarse esta información brindada al usuario. Se deben discutir los posibles riesgos de discontinuación del método, así como informarle que si un método no funciona y quiere abandonarlo, pues tiene otras alternativas de anticoncepción. Se debe indagar sobre cualquier dificultad inicial que el usuario pueda estar experimentando, sean problemas, por ejemplo, de accesibilidad, como accesibilidad geográfica, problemas asociados con los costos, con la disponibilidad, con el desabastecimiento, problemas para la cooperación de la pareja en el uso del método elegido, disponibilidad del método elegido o eventos adversos que también generan la discontinuación del medicamento. Se debe considerar modalidades alternativas para el seguimiento diferentes a las consultas presenciales, siempre que se pueda garantizar la confidencialidad. Entonces pueden ser por seguimiento telefónico, seguimiento por correo electrónico, seguimiento por mensajes de texto. Se debe tener en cuenta la periodicidad de los controles según el método anticonceptivo para los métodos naturales, métodos de planificación familiar basados en el conocimiento de la fertilidad del ser cada año, para menorrear la lactancia a los 3 meses posparto, y ahí hacemos una descripción. Esto está en línea con la resolución 3280. Y la pregunta número 5 es cuáles son las estrategias individuales de información, educación y comunicación para una asesoría efectiva en métodos de regulación de la fecundidad del componente primario y complementario de servicios de salud. El contenido y la entrega de las intervenciones dirigidas a socializar la información deben ser variados y adaptados a la edad y al momento de curso de vida de la persona, orientación de género, condiciones especiales de salud, entorno socioeconómico y cultural, presencia de discapacidad y origen étnico, entre otros. Para establecer una comunicación efectiva es necesario que sea directa, de preferencia cara a cara con el usuario.
Se debe mostrar respeto a cada persona y ayudarle a sentirse a gusto. Se va a animar al usuario a explicar sus necesidades, expresar sus preocupaciones y hacer preguntas, dejar que los deseos y necesidades del usuario guíen la conversación y estar atento a las necesidades referidas como la protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y apoyar el uso del preservativo. Se debe hablar con el usuario en un lugar privado donde nadie más pueda escuchar, asegurar al usuario la confidencialidad de la asesoría, es decir, que usted no le dirá a otras personas sobre su conversación, escuchar atentamente, dar solo la información y las instrucciones clave utilizando palabras que el usuario conozca, respetar y apoyar las decisiones informadas del usuario, mencionar los efectos secundarios y si los hay, dar los signos de alarma por el uso del método seleccionado y la manera de acceder a una consulta prioritaria o de urgencia en caso de que se presente. Se deben tomar en serio las preocupaciones resolviendo mitos, dudas relacionadas con el uso, beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivos y comprobar que el usuario ha comprendido la información previa a la decisión sobre qué método va a usar. El uso de recordatorios mediante comunicación dirigida al usuario, por ejemplo, para la píldora anticonceptiva, y se deben también poner a disposición recursos educativos como folletos y audiovisuales en diferentes idiomas e información clara teniendo en cuenta lo siguiente. Una información precisa sobre el uso correcto, la eficacia, los beneficios, los efectos secundarios, los riesgos potenciales y la protección contra infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Utilizar números y comparaciones que sean fáciles de entender para el usuario, evaluar y abordar los mitos y la información errónea de una forma respetuosa y afirmativa, e incluir información sobre infecciones de transmisión sexual y la anticoncepción de emergencia. El abordaje integral a la población con enfoque diferencial debe incluir herramientas de acuerdo a las necesidades de cada usuario y ajustes razonables tales como la disponibilidad de idioma braille, macrotipos, libro hablado, transcripción en video a lengua de señas, audiodescripción, pictogramas, intérpretes de lengua de señas y guía intérpretes. La pregunta número 6 es ¿cuáles son las estrategias colectivas y grupales de información, educación y comunicación para una asesoría efectiva en métodos de regulación de la fecundidad en el componente primario y complementario de servicios de salud? Las intervenciones colectivas durante la asesoría incluyen actividades grupales de consejería de educación en las cuales se considere el abordaje de las temáticas antes mencionadas para las estrategias individuales como información sobre el uso correcto, la eficacia, los beneficios, los efectos secundarios y riesgos potenciales de cada método, protección contra infecciones de transmisión sexual incluido VIH, acceso a servicios de anticoncepción y suministro de condones. Evaluar y abordar los mitos y la información errónea de forma respetuosa y afirmativa, abordaje de derechos sexuales y reproductivos. Se pueden proporcionar videos en las salas de espera a todos los usuarios, aunque es posible que deban adaptarse a diferentes entornos de atención en salud, y las intervenciones en entornos educativos, hogar, laboral o institucional y comunitario deben incluir programas impartidos por maestros o educadores que puedan complementarse con programas de distribución de condones. Una consideración adicional del manual es la atención en salud por medicina general, medicina familiar o enfermería para la asesoría en anticoncepción en la vejez, que comprende desde los 60 años en adelante, es por demanda solo para la población masculina en dicho rango de edad, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 3280 de 2018. Gracias. Muchísimas gracias, Aura, por tu intervención y por contarnos el contenido de este manual. De nuevo, invitamos a nuestros asistentes a que puedan levantar la mano o utilizar el chat para hacer alguna pregunta, inquietud que tengan frente a los temas de exposición, tanto alineamiento para manejo de anticonceptivos post-eventos obstétricos en mujeres que tienen alguna condición crónica, como este manual. Unos segundos, de pronto si tienen alguna pregunta, como para abrir un poco el espacio de interacción. Bienvenidos todos los comentarios, dudas que puedan tener al respecto. Bueno, mientras se anima alguna a preguntar, pues de nuevo recordarles, esta semana, todos los días a las 6 de la tarde tendremos un proceso de socialización de los documentos técnicos basados en evidencia que pretenden aportar
a la implementación de las rutas integrales de atención en salud en las diferentes instituciones de prestación de servicios de salud en el distrito, con énfasis en las instituciones que hacen esa prestación primaria. Bueno, de nuevo los invito a hacer alguna pregunta o comentario si tienen, por favor. También recordarles que estas grabaciones van a quedar dispuestas en el canal de YouTube del IEX para que puedan consultarlas, para que puedan regresar a ellas y salir de las dudas. También el día viernes 25 tendremos el lanzamiento formal de todos los documentos. Allí conoceremos el link donde estarán alojados y podrán ustedes realizar proceso de descarga tanto de estos documentos en su versión completa como de unas piezas gráficas que se han producido con el fin de facilitar este proceso de divulgación y transferencia de conocimiento. Bueno, unos segundos más para si de pronto existe alguna pregunta, si se animan. De lo contrario, pues nada, darles nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a este... bueno, hay una pregunta. Ariadna Angarita, muy buenas noches. Yo tengo una inquietud. No fue claro para mí si el acetato de medroxiprogesterona aparece en el primer documento para uso en mujeres post-evento obstétrico. La inquietud surge porque tengo claro que este método no es conveniente por el riesgo de tromboembolismo en la mujer con esta condición. Pero creo que la condición no es muy clara. Ariadna, no sé si quieres abrir tu micrófono porque nos preguntas por el uso de la medroxiprogesterona. Sí, Lore. Adelante. Sí, se Adelante. tuvo en cuenta y hay una consideración también especial en el riesgo de TED. Y sí, se hicieron unas consideraciones. Recordar que este lineamiento está marcado por un código de color que facilita y favorece su implementación de, digamos, una primera línea de anticonceptivos a unas que tendrían que tener más restricciones o más consideraciones para el balance riesgo-beneficio por parte del clínico. Pero no sé, Ariadna, si quieres ampliar tu inquietud. Buenas noches. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, la inquietud surge porque pues le he tenido la oportunidad de hacer lectura de varias literatura sobre, digamos, este aspecto y pues también conozco que actualmente en diferentes instituciones de salud, bueno, hay, digamos que están las dos caras de la misma moneda. En algunas instituciones el uso de este método es muy frecuente, es muy común en las mujeres, digamos, posparto, pero en otras instituciones conozco en este momento que digamos que también tienen un enfoque muy investigativo. Ejemplo es la clínica del Country. Ya los médicos hicieron, digamos, como un acuerdo y no van a usar más, es decir, ya hicieron como la recomendación a todo el personal de salud que no es conveniente el uso de este método en las mujeres en posparto. Entonces, conozco que, o digamos que comprendo que sí existe la discusión sobre, pero al dejarlo en un documento de una forma muy abierta, pues se permite el uso y tal vez eso es lo que se ha tratado de hacer en un tiempo largo, de investigar, de encontrar tal vez la evidencia para mostrar los posibles efectos y riesgos en la mujer, que no es tan solo el uso, es más, hay literatura que indica que aunque sea una molécula de progesterona, sí podría alterar la lactancia materna por el ser un método anticonceptivo de depósito, es decir, por la misma dosis. Entonces, pues esa es como a mí me quedó allí como el sinsabor en esa parte del documento, pues digamos que lo vi, pasó muy rápido y de pronto si tengo la oportunidad de leerlo, puede ser para mí un poco más claro, pero sí quiero expresar esa, digamos, como mi punto de vista en este momento de inquietud. Sí, gracias. Perfecto, Ariadna, claro que sí. Recordar que los lineamientos están basados en la mejor evidencia disponible y que solo se pone a consideración de un grupo de expertos una vez van a par. Pero Natalie, por favor, o Alejandro, Álvaro, perdón, les pediría que tratáramos de comentar cuál fue el hallazgo de la evidencia respecto de la pregunta que nos hace Ariadna. Adelante. Sí, como lo mencionamos anteriormente, dependiendo de las características, se hicieron las consideraciones de códigos de color con base en los criterios SUCMEC.
se tuvo la discusión con respecto a la precaución del uso de este tipo de anticonceptivo y también se dejó la indicación de que se revisen, digamos, que se revisen las situaciones especiales en las que este inyectable acetato de medroxiprogesterona puede ser alguna condición en la que tenga situaciones especiales que implique un riesgo tromboembólico cardiovascular y que se priorice el método, un método sin ninguna restricción. Entonces se dejó esas observaciones, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, con base al criterio UCMEC, se hizo el código de color de acuerdo a las características para cada caso. Entonces, sí entendemos que como la discusión y la evidencia, digamos, contradictoria y limitada en algunas consideraciones, pero se abordó de esta manera. Álvaro, no sé si quieres agregar algo más. Creo que no. Gracias. Natalie, ¿nos puedes comentar un poco más, ampliar un poco más sobre los criterios UCMEC? Sí, pues, espérame un segundo, por favor. Perfecto. No sé si puedo, espérame acá. Claro que sí, puedes compartir si tú quieres para Pantalla. que nos quede a todos más claro. Acá. Entonces nosotros, digamos, con base a esta guía de práctica clínica para los criterios que estábamos mencionando. Esta guía es específica para anticoncepción luego del nacimiento del embarazo. Y ellos lo que hicieron fue, esta guía es de Reino Unido y se adaptaron estos criterios. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, hay unas tablas donde nos mencionan los criterios y estos... por ejemplo, acá, entonces acá de acuerdo al acetato de medroxiprogesterona, entonces nos tienen las restricciones de acuerdo al riesgo de TEP y de todas maneras, a modo de complemento en el consenso, en el documento quedó esta indicación, déjame que es que se lo tengo acá, enfermedad en orientaciones. Quedó en este sentido, perdón, acá. En solo progestaje, acá que es el comentario que les hacía anteriormente, donde se considerará las condiciones especiales o situaciones en las que pudiera implicar un riesgo tromboembólico cardiovascular. Muchísimas gracias, Natalie, por la claridad y ayudarnos un poquito a ampliar los elementos que se tuvieron en consideración para incluirla aún la controversia que puede existir. Bueno, muchísimas gracias. De todas formas, Ariadna, invitarte el 25 a partir de las 8 de la mañana, donde estaremos compartiendo, donde estarán dispuestos todos estos documentos para que tal vez se pueda un poco leer con más detalle y se pueda tener claridad o despejar dudas con más tranquilidad frente a lo que reporta la evidencia. A ti, Ariadna, muchas gracias por tu intervención y por acompañarnos. Si no hay ninguna otra pregunta, o algún otro comentario que quieran hacer. Bueno, daría de nuevo infinitas gracias. Recordarles, por favor, que no olviden poder diligenciar su asistencia en el formulario que está en el chat. Agradecerles por ser partícipes de este proceso y invitarlos de nuevo al lanzamiento que realizaremos el viernes a las 8 para que tengan conocimiento de todo. Creo que hay una última intervención. Carolina, levantaste la mano. Qué pena que se me fue, pero gracias, excelente presentación. No es problema. Entonces, pues, muchísimas gracias. Estaremos también compartiendo a sus correos la grabación. Por favor, no olviden diligenciar el formulario. Un gran abrazo de parte del IETS y de parte de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias.